¿Estás listo para dejar atrás los traumas y vicios que te atan? Descubre cómo la transformación interior puede traer la paz y la armonía que tanto buscas. Muchas veces caminamos por la vida con la sensación de que todo lo que nos ocurre es fruto del azar, como si los acontecimientos surgieran sin sentido o propósito. Pero, según las enseñanzas de los espíritus superiores y la experiencia vivida por Raúl Teixeira, esta visión es incompleta. Hay algo más. Hay voces silenciosas que nos hablan desde el porvenir, advertencias sutiles que no se presentan como profecías catastróficas, sino como susurros amorosos que nos invitan a despertar antes de que el dolor lo haga por nosotros. No es el futuro el que nos amenaza. Somos nosotros quienes, al ignorar las señales, construimos un porvenir que clama por nuestra atención y cambio. Raúl, con su sensibilidad mediúmnica afinada y su profunda conexión con el plano espiritual, ha relatado experiencias en las que los amigos invisibles le transmitieron orientaciones claras sobre los caminos que la humanidad viene tomando. Sin embargo, esas orientaciones no llegan con trompetas ni luces cegadoras. A menudo se manifiestan en la vida cotidiana, en un pensamiento persistente, en un sueño revelador, en un encuentro inesperado que nos hace reflexionar, en una situación límite que nos obliga a detenernos. El futuro nos alcanza en forma de intuición, de presentimientos, de emociones inexplicables que nos mueven el alma y nos empujan a mirar hacia adentro. Después de la Pascua, cuando el simbolismo del renacimiento está más vivo que nunca, los avisos se intensifican. No porque el calendario lo diga, sino porque el mundo espiritual aprovecha esos momentos colectivos de reflexión para sembrar en nuestras almas las semillas de una transformación necesaria. Lo que parece un simple feriado encierra, en realidad, un portal vibracional. Es cuando los corazones se abren más fácilmente que los espíritus aprovechan para susurrar. Pero si andamos distraídos, si solo buscamos en la superficie, si dejamos que el ruido del mundo acalle la voz interna, corremos el riesgo de no oír nada. Y entonces, oiremos el aviso demasiado tarde, cuando ya se haya convertido en lección dolorosa. Lo que Raúl nos invita a hacer no es temer al futuro, sino escucharlo. No es anticipar tragedias, sino prepararse para enfrentarlas con serenidad y sabiduría. El mundo está en transformación y cada uno de nosotros tiene un papel activo en esa transición. Al atender a las señales que la vida nos ofrece, esas que, si bien no traen fechas ni predicciones exactas, traen vibraciones de urgencia, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Porque el futuro no está escrito en piedra, está siendo dibujado ahora, con cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomamos. Y las voces que vienen del futuro no vienen a condenar, vienen a advertir, a cuidar, a despertar. Escucharlas es, por tanto, un acto de amor propio y colectivo. Es elegir la lucidez en un mundo que aún insiste en dormir. Hablar de la Pascua es mucho más que recordar un hecho religioso o una tradición anual. En la visión espírita presentada por Raúl Teixeira, la Pascua representa un momento simbólico de profundo significado espiritual. Una oportunidad para que cada ser humano mire hacia adentro y se pregunte si está dispuesto a renacer. No se trata simplemente de la resurrección del Cristo físico, sino de la posibilidad de que el Cristo interior despierte en nosotros. Es una época que, por su carga vibracional, favorece los movimientos internos de transformación. Después de la Pascua, las energías planetarias parecen ofrecer un impulso más claro hacia la renovación, como si el mundo espiritual dijera: ahora es el momento, no esperes más. La resurrección de Jesús, desde esta perspectiva, no es un hecho aislado, sino un símbolo eterno. Representa la superación de la materia, el triunfo de la vida espiritual sobre las ilusiones del mundo físico. Y ese símbolo no debe quedarse en los textos ni en los rituales externos. Tiene que penetrar el alma,
cada uno de nosotros está llamado a salir de su propia tumba, de la tumba del egoísmo, de la pereza moral, de la indiferencia, del orgullo, del miedo que paraliza. La Pascua, por tanto, es una puerta abierta, pero cruzarla depende de nuestra voluntad. Raúl explica que muchas personas viven repitiendo los mismos errores año tras año, sin darse cuenta de que la vida ofrece ciclos de renovación. No basta con asistir a una misa o compartir una comida especial. El verdadero sentido de esta fecha está en el cambio que ella inspira. Y después de la Pascua, el mundo espiritual espera una reacción. Espera que no volvamos a dormir. Espera que tomemos la decisión de avanzar con más firmeza hacia nuestra reforma íntima. Es como si los benefactores invisibles nos observasen, aguardando nuestro primer paso para entonces ayudarnos a seguir. Esa ayuda, sin embargo, no sustituye el esfuerzo personal. El renacimiento espiritual exige trabajo, renuncia y sobre todo coraje. Coraje para enfrentar nuestras sombras, para reconocer nuestras limitaciones, para pedir perdón y para perdonar. No hay resurrección sin cruz, no hay renovación sin esfuerzo. Y por eso, la Pascua no puede ser vista como un simple evento del calendario, sino como una oportunidad real de evolución. Una pausa en el tiempo para que escuchemos a nuestra conciencia y tomemos decisiones diferentes. Raúl nos recuerda que el Cristo sigue esperando por nosotros, no en un lugar distante, sino dentro de cada uno. Que cada vez que elegimos el amor en lugar del odio, la comprensión en lugar del juicio, la humildad en lugar del orgullo, estamos resucitando un poco. Estamos dejando que esa chispa divina que habita en nosotros se manifieste con más claridad. Después de la Pascua, el alma debería estar más dispuesta, más ligera, más abierta a la transformación. No porque el calendario cambió, sino porque algo dentro de nosotros decidió decir sí a la vida espiritual. Y esa es la resurrección que más importa. El planeta en el que vivimos no está en silencio, aunque muchos prefieran creer que todo lo que ocurre es fruto del acaso o de la irresponsabilidad humana únicamente. La realidad es más profunda y más espiritual de lo que parece. Raúl Teixeira nos invita a observar el estado del mundo con una mirada que trasciende lo material y que reconoce los signos de transformación que están por todas partes. Las guerras, las catástrofes naturales, las pandemias, las crisis sociales y morales no son hechos aislados ni castigos divinos, sino consecuencias naturales de nuestras elecciones colectivas a lo largo del tiempo. Son también avisos, gritos del planeta y del plano espiritual, que nos llaman a despertar antes de que el dolor sea la única forma de aprendizaje posible. El mundo está en proceso de regeneración, y eso implica inevitablemente movimientos de ajuste, de limpieza, de realineamiento vibratorio. Lo viejo necesita ceder espacio para lo nuevo, y este proceso rara vez es suave. Así como el cuerpo humano se sacude con fiebre para combatir una infección, la Tierra también reacciona cuando sus energías están siendo violentadas por la ignorancia, el egoísmo y la falta de amor de sus habitantes. Raúl explica que la espiritualidad superior no actúa imponiendo sufrimientos, sino que permite que los efectos naturales de nuestras acciones se manifiesten para que finalmente aprendamos. Es un proceso educativo, no punitivo. Lo que muchos ven como caos, los espíritus ven como oportunidad de reconstrucción. Es necesario que caigan estructuras, sistemas y valores que ya no sirven al bien común. Y eso ocurre en todos los niveles, en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo ambiental y sobre todo, en lo íntimo. Porque el cambio verdadero comienza dentro de cada uno. No podemos esperar un planeta regenerado sin seres humanos regenerados. Y para que eso ocurra, necesitamos mirar los eventos del mundo con responsabilidad espiritual. No basta con indignarse, con quejarse o con culpar a los gobiernos. Es preciso preguntarse,
¿Qué puedo cambiar en mí para contribuir con la armonía del todo? Raúl destaca que estos momentos difíciles son también momentos de prueba, donde se mide la fe, la esperanza y la capacidad de actuar con amor aún en medio del sufrimiento. Cada crisis, por más dolorosa que sea, es también un llamado a la solidaridad, a la compasión, al despertar de la conciencia. Y es precisamente ahí donde reside el mayor poder del ser humano, en su capacidad de responder con luz en medio de la oscuridad. Si muchos aún eligen el odio, el conflicto y la venganza, otros tantos están despertando para el trabajo del bien, silencioso pero firme, que sostiene el planeta desde dentro. La Tierra no está en silencio, porque nosotros no estamos en silencio. Nuestras acciones, pensamientos y emociones forman un campo vibratorio colectivo que impacta directamente en la atmósfera espiritual del planeta. Por eso, cada gesto de bondad importa. Cada pensamiento de paz es un ladrillo en la reconstrucción invisible del mundo. El futuro está naciendo ahora, entre los escombros del viejo mundo, y depende de todos nosotros elegir si queremos ser parte de su destrucción o de su cura. Saber que el mundo está cambiando no basta. Escuchar los avisos del plano espiritual y reconocer que la Tierra está en un proceso de transformación tampoco es suficiente. Según Raúl Teixeira, la gran pregunta que cada ser humano debe hacerse es: ¿qué espera de mí el mundo espiritual? Y la respuesta no es abstracta ni inalcanzable. No se trata de milagros ni de dones especiales, sino de una disposición sincera a participar activamente en la construcción de un mundo mejor, empezando por el trabajo interior. El mundo espiritual no busca perfección inmediata, sino esfuerzo auténtico, humildad para reconocer los errores y voluntad firme para seguir adelante a pesar de ellos. La espiritualidad superior espera de nosotros coherencia, que nuestras palabras se alineen con nuestras acciones, que lo que predicamos en público se sostenga en privado, que nuestra fe no se limite a rituales o a lecturas ocasionales, sino que se convierta en una forma viva de actuar en el mundo. Es muy fácil hablar de amor y fraternidad, pero es en los momentos de conflicto, de injusticia y de frustración donde se revela la verdadera talla espiritual del individuo. Raúl insiste en que no hay transformación planetaria sin transformación personal, y que esa transformación comienza con los pequeños gestos. Escuchar con paciencia, perdonar sin exigir, servir sin esperar reconocimiento, orar con sinceridad, trabajar con honestidad. El mundo espiritual espera de nosotros vigilancia constante sobre nuestros pensamientos, porque ellos moldean nuestras emociones y nuestras acciones. Espera también que cuidemos nuestras palabras, porque una palabra puede levantar o destruir un corazón. Y espera que nuestras elecciones estén guiadas por el bien común, no solo por intereses personales. Vivimos tiempos en que lo individual ha ganado demasiado protagonismo y el egoísmo se disfraza fácilmente de libertad. Pero los espíritus superiores nos recuerdan que nadie se salva solo y que el verdadero progreso es siempre colectivo. Por eso, cada actitud nuestra tiene consecuencias, incluso cuando creemos que nadie nos ve. Raúl también señala que el mundo espiritual no actúa en automático. Ellos nos asisten, nos intuyen, nos fortalecen, pero respetan profundamente nuestro libre albedrío. Es como si esperaran nuestro primer paso para poder actuar con mayor intensidad. Si decidimos cambiar, ellos nos ayudan. Si nos esforzamos por ser mejores, ellos abren caminos. Pero si permanecemos en la queja, en la inercia o en la justificación constante de nuestros errores, ellos se limitan a esperar, con paciencia, el momento en que estemos listos para actuar. El tiempo de observar sin actuar ya pasó. Hoy, más que nunca, es necesario comprometerse. El mundo espiritual no necesita grandes mártires, sino corazones dispuestos. No busca héroes, sino personas comunes que hacen el bien en silencio. Espera que, frente al ruido del mundo, elijamos la serenidad,
Ante la desesperanza, seamos faros de esperanza para los demás. La regeneración del planeta comienza en los gestos cotidianos de cada alma que decide responder con amor al llamado invisible que llega desde lo alto. Y ese llamado sigue resonando, esperando nuestra respuesta. Aunque el mundo parezca envuelto en sombras, aunque las noticias nos llenen de miedo y los desafíos personales nos hagan dudar, hay una certeza que permanece inalterable. La esperanza no murió en el Calvario. Esta es una de las verdades más profundas que Raúl Teixeira comparte cuando habla de los avisos que vienen del futuro. Porque más allá del dolor, más allá de las pruebas, más allá de los errores de la humanidad, existe una fuerza silenciosa pero constante que nos llama hacia la luz. Esa fuerza es la esperanza, sostenida por la espiritualidad superior, que nunca abandona a los que sinceramente buscan crecer. La crucifixión de Jesús no fue el final de una historia, sino el principio de una nueva etapa para la humanidad. Su resurrección nos recordó que la vida no se limita al cuerpo físico y que ningún sufrimiento es mayor que la capacidad de regeneración del alma. El Cristo no murió para que lo veneráramos desde lejos, sino para que lo reconociéramos dentro de nosotros. Y ese reconocimiento debe reflejarse en la manera en que vivimos, sentimos y actuamos. Después de la Pascua, cada uno de nosotros es invitado a seguir caminando con esperanza, no como un sentimiento superficial, sino como una convicción profunda de que siempre es posible empezar de nuevo. Raúl insiste en que la esperanza es un componente fundamental de la transformación espiritual. No se trata de esperar que las cosas mejoren solas, sino de trabajar con ánimo y confianza para que mejoren. Es ver los problemas sin negar su existencia, pero sin permitir que nos paralicen. Es enfrentar las caídas con humildad, pero también con la certeza de que somos capaces de levantarnos. Porque mientras estemos vivos, el futuro sigue abierto, y los avisos que nos llegan desde el plano espiritual no son advertencias de condena, sino llamados de amor. Nos están diciendo que aún hay tiempo, que aún podemos cambiar, que el bien sigue siendo posible, incluso en medio del caos. Los espíritus que velan por la humanidad no se cansan de enviar mensajes de aliento. En los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que todo está perdido, muchas veces es cuando más cerca están de nosotros. Nos inspiran, nos fortalecen, nos envuelven en vibraciones de consuelo que muchas veces no percibimos conscientemente, pero que nos impulsan a seguir adelante. Cada oración sincera, cada gesto de compasión, cada pensamiento elevado, es una chispa de luz que se suma a este gran movimiento de regeneración. Y si millones de corazones en todo el mundo deciden no rendirse, la esperanza se convierte en fuerza transformadora. La esperanza no murió en el Calvario, porque el amor no puede morir. Y es ese amor el que sigue guiando los destinos del mundo, a través de manos invisibles que trabajan incansablemente por nuestra evolución. Por eso, más que nunca, debemos mantenernos firmes, serenos y activos, porque el futuro no está perdido, está en nuestras manos, sostenido por la fe, impulsado por la caridad y alimentado cada día por la esperanza.